Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la transmisión de los derechos reales. Esta clase forma parte de nuestro curso de derechos reales. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Cuando hablamos sobre la transmisión de los derechos reales, hacemos mención a la capacidad de un derecho de ser transferido o transmitido de una persona a otra. Y en el contexto de los derechos reales, esto significa que el titular de un derecho real puede cederlo, venderlo, donarlo o transferirlo de cualquier otra manera a otra persona. Ahora bien, si tenemos en cuenta la transmisión de los derechos en general, debemos destacar que esta puede ocurrir de diversas maneras dependiendo de las circunstancias y los acuerdos entre las partes involucradas. En este marco, si consideramos a los sujetos intervinientes, podemos ver que la transmisión puede darse por actos entre vivos, que se refiere a la transferencia de derechos realizada durante la vida de las partes involucradas. Esta modalidad se lleva a cabo a través de contratos y, en el caso de los derechos reales, requiere la tradición, es decir, la entrega efectiva del objeto del derecho. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, el vendedor transfiere el derecho real de dominio al comprador a cambio de un precio. Entonces, si suponemos que el objeto de esta transacción era una obra de arte, el acuerdo es el título suficiente y la tradición es el modo suficiente, por lo cual se ha producido en este caso una transmisión por actos entre vivos. Pero acá también podemos encontrar a la transmisión por causa de muerte, que ocurre cuando los derechos de una persona fallecida se transfieren a sus herederos o legatarios. Acá hay que tener en cuenta que en ausencia de testamento, la ley determina quiénes son los herederos del causante y en qué proporción. Pero si el causante ha dejado un testamento, los bienes y derechos se transfieren a los legatarios designados en el documento, en tanto y en cuanto no se vulnere el orden público. Por ejemplo, si una persona muere y deja un testamento en el cual expresa que el cuadro pintado por Pablo Picasso, que formaba parte de su patrimonio, se lo deja a su mejor amigo, vemos que una vez que el mejor amigo tome la posesión de ese cuadro, se transforma en titular del derecho real de dominio. Pero lo ha hecho por un acto por causa de muerte. Ahora bien, si consideramos las prestaciones que realizan los sujetos intervinientes, podemos ver transmisiones a título oneroso, que implica que el adquirente del derecho real proporciona una contraprestación a cambio de ese derecho real que adquiere. Y esta es la modalidad más común en las transacciones comerciales y en los contratos donde el intercambio de valor es un componente esencial. Por ejemplo, en una permuta, las partes intercambian bienes o derechos de valor similar. Y si se fijan, acá no hay dinero involucrado, pero ambas partes reciben un beneficio tangible a cambio del bien que entregan. Y por otro lado, podemos ver transmisiones a título gratuito, que se caracterizan por la ausencia de una contraprestación por parte del adquirente. Y en estos casos, lo que sucede es que hay un sujeto que transfiere un derecho real sin recibir nada a cambio. En este marco, la donación es la forma más común de transmisión a título gratuito.
Fíjense que en el marco de este contrato, el donante entrega un bien o un derecho real al donatario sin recibir compensación alguna. Y esto también puede darse en el contexto de una sucesión testamentaria, porque el legado que mencionábamos recién es una disposición específica en la que el testador deja un bien a una persona particular sin exigir una contraprestación. Entonces vemos cómo estas formas de transmisión de derechos operan de a pares. Es decir, que podemos encontrar una transmisión que se haga entre vivos a título oneroso o a título gratuito. O bien que se haga por causa de muerte, a título oneroso, si es que se impone algún cargo, o a título gratuito. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones básicas de transmisión de los derechos, vamos a ver cuál es el principio rector en materia de derechos reales. Y esta cuestión está prevista en el artículo 1906, que establece que todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Como pueden apreciar, la norma es sumamente clara y establece el principio general en materia de transmisibilidad de los derechos reales. Y, según este artículo, todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Ahora bien, debemos destacar que, si bien la norma presenta esta salvedad, la realidad es que la gran mayoría de las normas particulares de cada uno de los derechos reales ratifican este principio general. Sin embargo, para algunos derechos reales se han consagrado normas que disponen lo contrario o que restringen la transmisión mediante determinados actos. Vamos a ver entonces cuáles son las excepciones a este principio general. En primer lugar, debemos destacar que en los derechos reales sobre cosas propias no hay ninguna norma que limite o que derogue el principio general. Sin embargo, respecto del derecho real de superficie, que es el último de los derechos reales sobre cosa propia, cabe aclarar que, por ser un derecho temporario, lo que se transmite es el tiempo remanente. Por ejemplo, si imaginamos que el superficiario es titular de un derecho por el plazo de 50 años y lo ejerce durante 20 años, solamente podrá transmitir los 30 años remanentes. En segundo lugar, en el marco de los derechos reales de uso y goce, encontramos algunas limitaciones. En primer lugar, en el usufructo, el artículo 2140 establece que el usufructo es intransmisible por causa de muerte, por lo que es posible concluir que se trata de un derecho real parcialmente transmisible, ya que solo es posible transmitirlo por acto entre vivos, pero no por causa de muerte. Asimismo, al ser un derecho real temporario, lo que se transmite es también el tiempo remanente, tal como sucede con el derecho real de superficie que veíamos recién. En segundo lugar, en el uso, el artículo 2155 establece que se aplican al uso las normas del usufructo, por lo que también resulta ser un derecho real intransmisible por causa de muerte. En tercer lugar, en el derecho real de habitación, el artículo 2160 establece que la habitación no es transmisible por actos entre vivos ni por causa de muerte. Y el habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa, por lo que se trata de un derecho real que es totalmente intransmisible. Finalmente, en el caso del derecho real de servidumbre, el artículo 2172 establece que ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante, por lo que la servidumbre puede transmitirse, pero solo si se la transmite junto con el inmueble dominante. Y finalmente, en el marco de los derechos reales de garantía, el artículo 2186 establece que los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran, por lo que son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal. Entonces, este principio general implica que los tres derechos reales de garantía, es decir, la hipoteca, la anticresis y la prenda, son transmisibles, pero solo si se los transmite con el crédito que garantizan.
De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.